Por fin pude aprender bien qué es lo que tengo que hacer. Han visto que la forma que encontré es agarrar, bajándolo a mi computadora, subiéndolo a YouTube, y les paso los links a los delegados, cosas que ustedes pueden repasar todas las clases. Esas son todas las clases que este, yo tengo grabadas. No tengo más grabadas, no tengo más clases grabadas que eso. Porque antes que eso no tenía todavía el G Suite, que es el que me permite grabar. Y vamos con el tema del día. Bueno, bueno. Hoy, hoy, hoy seguro vamos a terminar de ver toda la teoría de la segunda parte. Ya están viendo ya la pantalla, ¿verdad? Este PowerPoint. Sí, Sí, bueno. Hoy vemos otra forma más de trabajar con el teorema de trabajo-energía, que en realidad es la que más se utiliza. Ustedes han aprendido a calcular el trabajo de cada fuerza, como la fuerza, el producto de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo, si la fuerza era constante, si no por el área bajo la curva, si la fuerza era variable. Ahora vamos a aprender esta otra nueva forma que en general es la forma que más se utiliza. Y para eso empezamos repasando los diversos tipos de energía, que en realidad no hemos visto mucho. La que sí hemos visto era esta, la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento del cuerpo. Es una energía que depende de la velocidad del cuerpo más que nada. Fíjense que está la velocidad al cuadrado. La formulita era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No he descrito mucho de esto porque como ya lo venimos trabajando de hace rato, entonces dentro de los tipos de energía, la energía cinética que ya la venimos trabajando. Y ahora sí se suma un tipo de energía nueva, que es la llamada energía potencial gravitatoria. Esta es una energía que está asociada con la posición, pero más que la posición, con la altura que tiene un cuerpo. Responde a una formulita, como ustedes le dirían, que es esta. La energía potencial gravitatoria es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura. Acá abajo lo describe. G es la aceleración de la gravedad, es la aceleración de la gravedad que siente la masa m, h es la altura, y acá hay que entender bien el concepto esto de altura. No es como en tercero, que era la h era profundidad. No, no, acá esta es altura. Se mide desde un nivel arbitrario, y arbitrario quiere decir que es el nivel que ustedes elijan. Si ustedes quieren medir altura desde el piso, miden altura del piso. Si quieren medir altura desde arriba de la mesa, miden altura desde arriba de la mesa. Si quieren medir altura desde el techo, miden altura desde el techo. Eso no hay ningún drama. Ustedes pueden poner el nivel de referencia, o sea, el nivel donde consideran que H es cero, donde quieran. Eso quiere decir que el nivel sea arbitrario. Pero una vez que eligen ese nivel, lo mantienen dentro del problema. Y además, siempre que la altura esté por encima de ese nivel, tiene que ser positiva. Y si la altura está por debajo de ese nivel, la tienen que considerar negativa. Esta vez ustedes no son dueños de elegir para dónde es positivo y para dónde es negativo. Es la primera vez que no pueden hacer esa elección. Altura positiva para arriba, pero el nivel, o sea, desde donde consideran que el h igual a cero, lo pueden colocar donde ustedes quieran. Y como dice acá abajo, muchas veces, más que interesarnos el valor de la energía potencial gravitatoria, nos interesa el cambio o la variación de la energía potencial gravitatoria, o sea, el delta de energía potencial gravitatoria. Y entonces ya no es necesario que nosotros fijemos o determinemos un cierto nivel en el cual h igual a cero. Lo único que debemos considerar es que este delta de h es positivo si el cuerpo sube, y el delta de h será negativo si el cuerpo baja. Fíjense, delta de energía potencial gravitatoria, acá abajo está la formulita, igual a mg por delta de h. Entonces, delta de h es representa cuánto el cuerpo sube o cuánto el cuerpo baja. Si el cuerpo sube, ese delta de h tiene que ser positivo, y si el cuerpo baja, el delta h tendrá que ser considerado negativo. Ya vamos a hacer un problema y ahí
espero que también se le vayan a evacuar algunas dudas con respecto a este H. Por supuesto que como todo delta, esto también, el delta de energía potencial gravitatorio es la energía potencial gravitatoria final menos la inicial. Pero yo justamente lo que le estoy diciendo con todo esto es que no te conviene hacerlo así, es todo mucho más fácil es hacerlo de esta manera. ¿Sí? También este delta de H es altura final menos altura inicial. Sí, también es cierto, pero en vez de hacer todo eso, conviene directamente hacerlo de otra manera. Así que, disculpe, estaba contestando otra cosa. Sigamos. Bueno, la energía potencial elástica es algo de lo cual nosotros no vamos a hacer problemas. ¿Mm? Ustedes dirán, ¿y para qué me la dan entonces si no vamos a hacer problemas de eso? Bueno, lo que pasa es que quiero simplemente que sepan que hay una energía que está ligada con los resortes, en realidad con cualquier material elástico, puede ser también un elástico como la gomilla, que cuando está estirado tiene una cierta energía potencial porque hay como una cierta energía almacenada ahí. En un resorte puede ser porque el resorte esté estirado o puede ser porque el resorte esté comprimido. ¿Sí? Responderá una formulita como esa que, de vuelta, como no lo vamos a utilizar, ni siquiera le voy a decir que representa la K, pero bueno, la K como leen ahí se llama constante elástica del resorte, pero la X representa cuán estirado o cuán comprimido se encuentra el resorte. Pero de vuelta no vamos a hacer este año problemas con la energía potencial elástica. Forma parte de lo que yo ya había planificado para este primer cuatrimestre como recortado. No lo voy a dar. Simplemente les cuento así como cultura general, así que sé yo. Y después, bueno, lo que se trata, ya les decía al comienzo, es que nosotros vamos a utilizar ahora otra manera de resolver los problemas de trabajo-energía. Esto se llama la segunda forma del teorema trabajo-energía. Para entender esta idea de la segunda forma del teorema trabajo-energía, tenemos que entender que a las fuerzas se las clasifica en dos grupos. Un grupo se llaman fuerzas conservativas y otro grupo son las fuerzas no conservativas. Muchas veces se les pide esto en el examen final o en los cuatrimestrales, la parte de teoría, que cuáles son las características de una fuerza conservativa, cuáles son las características de una fuerza no conservativa. Por supuesto, cuando la gente no sabe, dice que las fuerzas conservativas son las que se conservan y las no conservativas son las que no se conservan, y no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Primero ahí se les describe cuáles son las conservativas. El peso, que el peso es lo primero la primera fuerza que hemos visto cuando estamos en tercero. La fuerza elástica, que es la que hacen los resortes o material elástico como las gomas, que no vamos a ver este año. Y la fuerza eléctrica, que se manifiesta con cargas eléctricas, que esa la van a... que esa sí la vamos a ver nosotros, pero no en esta parte. Eso lo vamos a ver, qué sé yo, pasado el segundo cuatrimestre. Pero o sea que de las fuerzas conservativas, las que nos quedan de los problemas que vamos a resolver es el peso, que ya lo conocemos. Peso igual a m por g, la fuerza con la cual la Tierra trae los objetos. Y las fuerzas no conservativas son absolutamente todas las demás. Todas las demás son fuerzas no conservativas. Y dentro de las fuerzas no conservativas hay un grupito muy especial que se llaman fuerzas disipativas. Muchas veces la gente las confunde. La gente, yo hablo de los libros, hablan en forma indistinta como si fuerza no conservativa es lo mismo que fuerzas disipativas. Y no es así. Dentro de las fuerzas no conservativas hay un grupito que se llaman las fuerzas disipativas. Y básicamente la fuerza que está dentro de la fuerza disipativa es el roce. Y la fuerza viscosa, que es una fuerza de roce, pero en los líquidos, ¿no? Pero lo que yo quiero que entiendan es que si dentro de un problema aparece una fuerza de roce, es seguro que tenemos una fuerza no conservativa. Muchas veces lo más fácil es decir, ¿cuáles son las conservativas? Fíjense que con la restricción de este año, la única fuerza conservativa que queda es el peso. Después, todas las demás tienen que ser necesariamente no conservativas. Acá unas características de la fuerza conservativa.
que se lo voy a dejar ahí nomás escrito para que lo lean después y reflexionemos sobre eso. No, a ver, sí, vamos a hacer alusión al primero. Esto dice, una fuerza es conservativa si el trabajo de dicha fuerza para ir de un punto A a un punto B es independiente del camino elegido para unir dichos puntos. Eso lo vamos a probar con algún problemita. En realidad, como consecuencia de esa primera característica viene la segunda. Si una fuerza es conservativa, el trabajo de dicha fuerza a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero. Trayectoria cerrada quiere decir, partimos de un punto, nos vamos hasta un lugar y volvemos al mismo punto. Si partimos de un lugar y después de un cierto recorrido volvemos al mismo lugar, eso se conoce como una trayectoria cerrada. Volver al punto de origen. Y el tercero, que en realidad es el que nos lleva a las formulitas, a lo que nos lleva a lo que generalmente uno quiere saber. Dice que el trabajo de una fuerza conservativa puede ser calculado de forma fácil y se puede comprobar, no por ustedes me tienen que creer, que el trabajo de cualquier fuerza conservativa es igual a menos la variación de la energía potencial asociada con esta fuerza. En particular nos quedamos con la primera expresión porque la segunda ya hemos dicho que no vamos a trabajar este año con fuerza elástica, con fuerza de resorte. El trabajo del peso es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Ya teníamos en el anterior como calcular la variación de la energía potencial gravitatoria como mg delta de h. Esto ya van a ver que es terriblemente fácil hacerlo por este camino, lo que se plantea acá. Y apareció que copió mal. Bueno, lo que intentamos nosotros es encontrar una nueva expresión del teorema trabajo-energía. Nosotros vamos a partir de recordar lo que ya habíamos visto. Ya habíamos visto que el trabajo neto era la variación de la energía cinética. El trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas, Y ahora lo que primero hemos visto es que a todas las fuerzas en realidad pertenecen a dos grupos. O son conservativas o son no conservativas. Entonces, en vez de trabajo neto, yo puedo poner trabajo de fuerzas conservativas más trabajo de fuerzas no conservativas. Porque si todas las fuerzas son o son conservativas o son no conservativas, desglosando esto como esto es exactamente lo mismo. Y lo que hemos visto en las características es que el trabajo de cualquier fuerza no conservativa, de cualquier fuerza conservativa, perdón, es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Lo que se hace acá es lo siguiente, quizá debería haber hecho un paso más. A este trabajo de fuerza no conservativa, perdón, a este trabajo de fuerzas conservativas, lo reemplazo como menos la variación de la energía potencial. Entonces, en vez de tener esto, tengo menos de la variación de la energía potencial. A ese menos de la variación de la energía potencial, obviamente que está restando, lo paso para el otro lado sumando, y entonces tenemos esto, esta expresión que tenemos ahí. Y ahí lo único que me falta es definir algunas cosas para que esté todo terminado. Fíjense, trabajo de la fuerza no conservativa igual a variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Me copió mal cuando estaba armando esto. Y entonces, trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Esta es la formulita final. Esta parte debería haber estado exactamente al último de esto. Porque es la conclusión. Esto es como la segunda forma del teorema trabajo-energía. Esto es con lo que quiero que trabajemos ahora, haciendo un ejemplo, pero primero explicándole bien, o explicándole un poco mejor qué quería decir esto de que si la fuerza era conservativa
y entonces el trabajo era el mismo para ir de un punto al otro, era independiente del camino. Bueno, pero como formulita nos quedan unas pocas. Vamos a compartir otra cosa, que es la pizarra. Borrar. Bueno, ahora tenemos nuestra formulita, bueno, perdón, nuestro pizarrón, y ahí vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto ahora. Bueno, esta ni debería explicar nada porque esta ya la conocíamos. La energía potencial, perdón, la energía cinética. Esta es la nueva. La energía potencial gravitatoria, que como este año va a ser la única energía potencial, podríamos ponerle simplemente así, energía potencial, formulita mgh. ¿Qué es h? Es la altura. A ver, esto es lo que yo quiero que entiendan, a ver. Yo voy a dibujar una especie de plano inclinado, donde acá tengo un cuerpo, que está primero en este lugar, por eso voy a llamar el cuerpo en la situación 1, y después tengo el cuerpo acá en la situación 2. H son alturas, la medida de donde vos querés. Vos, por ejemplo, sos dueño de medir altura desde acá abajo. Bueno, imagínense que está bien horizontal y recta esa línea. Ese es lo que se conoce como el nivel de referencia. Estoy haciendo un ejemplo. ¿eh? Ponete que ese sea mi nivel de referencia. En la práctica quiere decir que ahí está mi h igual a 0. Desde ahí se miden alturas. O sea que el cuerpo acá en la situación, en el punto 1, tendrá una altura, que yo llamaré h1, y que tendrá que ser positiva, porque está por encima del nivel. El cuerpo acá, en este punto 2, tendrá una altura, que será la altura h2, que también es positiva, porque está por encima de ese nivel. Lo pueden... Profe, Sí. la altura van hasta, digamos, la parte más baja del cuerpo o hasta el centro, digamos, de masa. ¿Qué sé? Mira, es una muy buena pregunta la que vos has hecho. Nosotros, en realidad, esto no es como estática, en el sentido que los problemas tienen dimensiones. Nosotros siempre, para nosotros, trabajamos con una masa puntual. O sea, yo acá la puedo dibujar grandecita, pero en realidad, matemáticamente hablando, es como que mi masa es un punto. Entonces, si mi masa es un punto, en realidad mi punto no tiene extremo derecho ni extremo izquierdo, ni tiene dimensión. Y hay una sola cota para esa altura, ¿no? O sea, yo te diría, en el dibujo debería estar siempre dibujado al mismo punto. Si queremos, tomamos el punto de abajo, también el punto de abajo, pero entonces siempre debe ser el punto de abajo. Si querés tomar el centro, toma el centro, pero siempre debes tomar el centro. Pero nosotros en física siempre hemos trabajado con masas puntuales. Nunca las masas nuestras tenían dimensiones. No es como estática. En estática las masas sí tienen dimensiones y de ello depende el equilibrio de un cuerpo. ¿Mm? Está muy buena pregunta, pero la verdad para nosotros son masas puntuales. Si querés hacerlo, el dibujito como quieras, pero siempre yo te diría como al mismo punto, al mismo lugar. ¿Mm? Este, Gracias, gracias. perfecto. Bueno, yo lo que quiero decirle es que ustedes pueden elegir este nivel como referencia, pero también podrían elegir
este otro nivel de referencia. Supongamos que es horizontal, ¿eh? Pero ahí lo que estarían obligados es a esta H, la altura de ese cuerpo, esta tiene que ser negativa. Perdón. Me está diciendo que está negativa y le pongo positivo. Porque está por debajo del nivel. Acá es como que yo cambio. Acá elijo el H igual a 0, esta línea que está al comienzo. Bueno, la altura del punto 2, esa sí sería positiva porque el punto 2 está por encima del nivel. H2 y esto sí es positivo. Y no quiero hacer un tercer dibujo para que no se quede todo horrible, pero yo hubiera podido elegir medir altura desde acá. Bueno, a ver, voy a hacer otro dibujo. Que supuestamente representa lo mismo, ¿no? Acá el cuerpo en la posición 1, acá el cuerpo en la posición 2. Yo hubiera podido elegir este como mi nivel de referencia. Y entonces esta H1 sería negativa, al centro si quieren. Esta H1 sería negativa. Y la H2, ¿cuánto valdría mi H2? Cero. Cero, porque justamente el cuerpo está ahí, en el mismo nivel, el centro del cuerpo está ahí, en ese nivel de referencia. Ahora yo le digo una cosa, ustedes pueden elegirlo de donde quieran, pero yo entiendo que matemáticamente los problemas se hacen más fáciles si ustedes eligen como nivel de referencia el nivel más bajo de su problema. De vuelta, si estamos hablando que un cuerpo se ha ido de 1 a 2, si ustedes eligen este nivel donde se encuentra el cuerpo en 1, para que la H del cuerpo 1, la H1 del cuerpo 1, el cuerpo en 1 sea 0, eso les resuelve más fácilmente el problema. Ah, sí, exactamente lo mismo. Exactamente lo que está diciendo Facu acá. Independiente de cómo nosotros consideremos que la altura sea 0 acá, o que sea 0 acá, o que sea 0 acá arriba, lo que es interesante es que el delta de H en todos los casos va a ser el mismo. Esto es lo grandioso. Podemos tomar la H0 acá, en el medio, en el punto de arriba, pero el delta de H al ir del cuerpo desde 1 hasta 2 es exactamente el mismo. Y esto es terriblemente importante a la hora de calcular la variación de la energía potencial gravitatoria, que es igual a mg por delta de H. Si yo hablo de delta de H, si yo lo que quiero calcular es la variación de la energía potencial gravitatoria, supongamos el mismo problema, el cuerpito que va desde 1 hasta 2, en realidad ya no fijo dónde está mi H igual a 0. Simplemente digo, bueno, mi cuerpo antes estaba en este nivel y después está en este nivel. Entonces mi cuerpo subió un delta de H y como subió, ese delta de H es positivo. Y ese delta de H es el cambio de altura del cuerpo esto. Yo ya no sé cuál es la altura, porque no sé si la altura se mide de acá abajo, de acá arriba, desde el medio, no me importa. El resultado de la variación de la altura es exactamente el mismo. Esto es lo que más vamos a usar a la hora, muchas veces, de resolver los problemas. Y no medimos alturas, lo que medimos en general es el cambio de la altura de un cuerpo. Bueno, ¿qué más habíamos dicho? Pues. Y después habíamos hablado acerca de las fuerzas. Las clasificaciones de las fuerzas. Y las fuerzas se clasifican en dos grupos. Tenemos la fuerza conservativa y tenemos la fuerza no conservativa.
Dentro de las fuerzas conservativas, este año la única que vamos a ver, el peso. Existe la fuerza elástica, que no vamos a ver este año, porque yo hice un recorte del programa. Existe la fuerza eléctrica, que se lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, pero que en este primer cuatrimestre no hacemos nada con eso. Y dentro de las fuerzas no conservativas están todas las demás. Todas las demás fuerzas, seguro que son no conservativas. En especial la fuerza de roce. La fuerza de roce seguro que es una fuerza no conservativa. Y entonces, ahí habíamos hecho la parte teórica esa. Ya habíamos recordado que el trabajo neto era el cambio de la energía cinética. El trabajo neto es lo mismo que la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas. Pero como las fuerzas o son conservativas o son no conservativas, hablar de trabajo neto es lo mismo que hablar de fuerzas conservativas más fuerzas no conservativas. Pero a las fuerzas conservativas, y eso es lo que uno aprende con todo esto, es que en particular, o sea, no lo quiero hacer en general, el trabajo de una fuerza conservativa es igual a menos el cambio de la energía potencial asociada con esa fuerza. Y en particular, el trabajo del peso es menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Siempre el trabajo de esta fuerza conservativa lo podemos reemplazar por menos la variación de la energía potencial asociada con esa fuerza. Esta es la parte que no está hecha en el PowerPoint. Esta línea es la que no está escrita. Lo que sí está escrito es lo que sucede después. Este que está restando pasa para el otro lado sumando. Fuerza no conservativa, variación de la energía cinética, más variación de la energía potencial. Y acá se requiere definir algunas cositas nomás para que entendamos el próximo paso. Vamos a definir algo que se va a llamar la energía mecánica. La energía mecánica, vamos a utilizar el símbolo esta E mayúscula y en su índice también con mayúscula M. Y se define la energía mecánica en un punto como la suma de la energía cinética en ese punto más la energía potencial en ese punto. En realidad esta energía potencial es la suma de todas las energías potenciales. Pero como este año la única energía potencial que vamos a ver es la energía potencial gravitatoria, para ustedes este año esto es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Alguien podrá decir, bueno, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más mgh. Sí, es cierto. Pero ¿sabes qué? Muchas veces de vuelta, lo que más te interesa es calcular la variación de la energía mecánica. Y sí, la variación de la energía mecánica, el delta de la energía mecánica, como todo delta, tampoco lo voy a escribir, es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Sí, es cierto. Nada más que, bueno, eso es tan obvio que ni siquiera lo voy a escribir. También se puede comprobar que eso es igual a esto que yo voy a escribir ahora. Como la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial, el delta de la energía mecánica es el delta de la energía cinética más el delta de la energía potencial. Y eso es lo que yo necesito para ahora sí dar el resultado
acá me falta una C. El trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Esto que acabo de escribir es el enunciado del teorema trabajo-energía en la manera que quiero que lo desarrollemos en este práctico, en lo que tenemos acá. Es otra manera de resolver problemas que también hubiéramos podido resolver muchas veces empleando lo que ya habíamos visto antes, trabajo neto igual a variación de la energía cinética. Nada más que esto es mucho más simple. Y también nos permite resolver problemas que antes no hubiéramos podido resolver si hubiéramos empleado esta parte. Eh, Quiero ahora explicarle lo que se quiso decir cuando decía las características de la fuerza conservativa. Se hablaba que una fuerza es conservativa si el trabajo para ir de un punto A a un punto B es independiente de la trayectoria. Bueno, supongamos esto. Yo tengo una cajita, un cuerpito, no me interesa, digamos, porque de vuelta en física los cuerpos son puntuales. Si yo lo dibuje como una caja, como un rectángulo, como una esfera, es exactamente lo mismo. Esto, para nosotros, esto es un punto. Está acá en este lugar inicial, o 1, y yo quiero llevar a ese cuerpo a este punto 2. Y yo lo que quiero ver, lo que quiero evaluar, es el trabajo del peso. Porque yo lo que les dije anteriormente, que el peso era una fuerza conservativa. Dentro de la fuerza no conservativa estaba el peso. Pero si es una fuerza conservativa, tiene una característica muy especial. Que el trabajo de esa fuerza, en este caso el peso, al ir de un punto a otro punto es independiente del camino. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, estoy queriendo decir lo siguiente. Si evaluamos el trabajo del peso al ir del punto 1 al punto 2, en forma recta, el trabajo del peso al ir del punto 1 al punto 2, esto nos va a dar un valor, no sé cuánto. Ahora yo voy a evaluar el trabajo del peso, del mismo peso, el peso del cuerpo al ir por ese otro camino. Voy por acá en forma horizontal y después me la tomo en vertical y llego hasta acá al cuadrado. Digamos que llego primero hasta un punto que yo imaginariamente voy a decir que el punto 3. Lo que yo le estoy diciendo es que el trabajo del peso a ir del punto 1 al punto 3 y al punto 2 es igual que el trabajo del peso al ir del punto 1 al punto 2 derecho. Y lo puedo hacer más complicado todavía, más complicado no, sino que de manera más distinta. En realidad le estoy queriendo decir que el trabajo del peso a ir del punto 1 al punto 4 y del punto 4 ir al punto... ¿Por qué no puedo escribir cuando está cerca de esa cosa? Ir del punto 4, ir del punto 5, ir del punto 6, ir del punto 7 y ir del punto 2. El trabajo del peso al ir del punto 1 al punto 4, al punto 5, al punto 6, al punto 7, al punto 2, es el mismo trabajo del peso al ir del punto 1 al punto 2 en forma directa. Eso es lo que les quería decir la primera parte. Cuando una fuerza es conservativa, el trabajo de esa fuerza es para ir de un punto al otro, es independiente del camino.
por cualquiera de estos caminos, el trabajo del peso, porque el peso es una fuerza conservativa, me va a dar exactamente lo mismo. Y en realidad, ¿cuál es el valor de calcularlo? Y bueno, eso te lo da la última parte. Has visto que hay tres características, la característica 1, 2 y 3. Característica 1 hace mención a esto. El trabajo de una fuerza conservativa al ir de un punto al otro es independiente de su camino. Y el punto 3 le dice cuál es la forma de calcular el trabajo en particular del peso. Le dice que es menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿Y qué quiere decir esto? El trabajo del peso es menos, y esto ya lo habíamos visto ahí en el PowerPoint. Este delta de energía potencial es mg delta de h, donde este delta de h es simplemente la diferencia de altura que hay entre el punto 2 y el punto 1. O sea, el delta de h, a ver si se entiende lo que yo estoy queriendo decir, este era el nivel el cual se encuentra el punto 2, este es el nivel el cual se encuentra el cuerpo en 1. El delta de H siempre va a ser el mismo. Sí, ese es mi delta de h. Sí, exactamente lo que está diciendo. El delta de h, pero teniendo este valor del delta de h, lo multiplicamos por el peso, que es m por g, y ya tengo cuánto vale el trabajo del peso. Entonces, fíjate que si yo les daría, calcule el trabajo del peso para ir, el trabajo del peso, al ir de 1 a 4, a 5, a 6, a 7 y a 2. Ustedes dirían, bueno, lo hago así. En vez de calcular el trabajo del peso, todo esto directamente, como el trabajo del peso es el mismo por cualquier trayectoria, me hago esta trayectoria y calculo empleando esta formulita. Es terriblemente más fácil, ¿no? Bueno, lamentablemente ya no hay tiempo para que hagamos un ejemplo numérico de esto, pero esto sí lo vamos a desarrollar. Profe, Sí, ¿por qué menos m? ¿Qué hacía la fórmula? sí, sí, así es la fórmula. Es con el menos. Ah, Cuando ya lo hagamos, ahí vamos a entender, bueno, no es que vamos a entender, nosotros deducir por qué el trabajo del peso es menos la variación de la energía potencial gravitatoria requiere más matemática de lo que ustedes saben por el momento. Pero lo que sí podemos hacer es comprobarla. Ustedes saben calcular el trabajo del peso por distintos caminos. Más, ustedes pueden calcular el trabajo, invéntense en valores, calculen el trabajo del peso por este camino y después calculen el trabajo del peso para ir de acá hasta acá, más de acá hasta acá. O se inventan otro valor, de acá hasta acá y ahí, poco, vaya a ser. O como quieran. Y ya va a ver que le va a dar exactamente lo mismo. Eso sí lo pueden hacer ustedes, porque ya saben calcular el trabajo del peso por distintas cosas. E incluso el trabajo del peso al ir de 1 a 2, si el camino hubiera sido un camino tipo montaña rusa, era exactamente el mismo. No es que tengan que ser necesariamente caminos rectilíneos. Por cualquier camino, el trabajo del peso es exactamente el mismo. Eso es lo más importante del día de hoy.